Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer este ejercicio de tres dimensiones, el del anuncio de densidad uniforme de 5 pies por 8 pies, el cual pesa 270 libras y está apoyado por una rótula en A y por dos cables. Determina la tensión en cada cable y la reacción en A. Listo, entonces vamos a observar cómo realizar este ejercicio. Listo, entonces ¿cómo se hace esto? Lo primero, cuando tenemos ejercicios en tres dimensiones, es tener las coordenadas de cada punto involucrado en este ejercicio para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer aquí mismo en el dibujo. Entonces, sabemos que este anuncio que tenemos nosotros acá está sintiendo una tensión en esta dirección, ¿cierto? Saliendo del cuerpo, otra tensión saliendo en esta dirección, también saliendo del cuerpo, y una rótula con tres direcciones, una en AY, otra en AZ y otra en AX. En estas tres direcciones vamos a tener las reacciones que se producen en A. Y lógicamente también vamos a tener el peso del anuncio. ¿Listo? Acá, porque me están diciendo que tiene un peso. Si no me dijeran el peso, pues no lo tendría en cuenta. ¿Listo? Aquí tenemos un peso entonces de 270 libras. ¿Listo? Acostumbrémonos a poner las unidades dentro de paréntesis para no confundirnos de pronto con otro número acá. ¿Listo? En 270 libras. Está en sistema americano, no está en sistema internacional. Después de hacer el DSL, que es muy importante, debemos calcular las direcciones de la tensión 1 y de la tensión 2. ¿Listo? O tensión BD o tensión EC. Exactamente lo mismo, como quieran llamarlo. Recuerden que las tensiones van saliendo del cuerpo. Las reacciones en A no importa la dirección que le pongamos. Sabemos que son tres porque es una rótula. Ella puede rotar, pero no puede moverse en este sentido, ni arriba ni hacia allá. ¿Cierto? Entonces no sabemos la dirección, las ponemos al final cuando resolvamos las ecuaciones, vamos a saber la dirección, ¿correcto? Entonces, estas tensiones tienen una inclinación y varias direcciones, entonces debemos calcular su vector unitario. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el vector unitario de la tensión 1, ¿cierto? Que involucra el punto D y el punto B, ¿cierto? Entonces es necesario saber las coordenadas de los puntos, ¿cierto? Habíamos visto que las coordenadas de A pues van a ser 0, 0 y 0, ¿cierto? Si nos paramos nosotros acá, este es nuestro punto de inicio, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. El punto B, ¿cómo sería? El punto B en X vamos a tener 8 pies, en Y vamos a tener 0 y en Z vamos a tener 0. ¿Listo? Y ahora en C. En C, ¿qué coordenadas vamos a tener? Vamos a tener en X 0, en Y vamos a tener 3 y en Z vamos a tener menos 2. ¿Listo? Acuerden que nosotros establecemos nuestro sentido, ¿cierto? Hacia allá las X positivos, hacia acá atrás va a ser nuestras X negativas, hacia arriba nuestras Y positivas, hacia abajo nuestras Y negativas, ¿cierto? Z hacia acá voy a ponerlo negativo, Z hacia allá voy a ponerlo positivo. ¿De dónde saqué este cero? Cero, ¿por qué cero en X? Porque no hay ninguna paralela al eje X que mida el punto C, ¿cierto? No hay ninguna, ¿cierto? Las únicas paralelas a X son 6 y 2, que pertenecen a los puntos E y B, ¿correcto? ¿Listo? Ahora las coordenadas del punto D.
del punto D. En X, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 0. En Y, ¿qué paralela me mide a Y el eje D, el punto D? 4, ¿cierto? Y en Z vamos a tener 0. ¿Listo? Eso para D. Ahora para E, el punto E. En X vamos a tener 6. En Y vamos a tener 0. Y en Z vamos a tener 0. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer final menos inicial. Punto D menos punto B. ¿Cierto? Recuerden que la flecha va saliendo del cuerpo, entonces mi final es D, mi inicial es B. ¿Listo? Para esta tensión 1. ¿Listo? Entonces, final menos inicial viene siendo las coordenadas de D menos las coordenadas de B. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener las coordenadas de D, 0, 4 y 0, menos las coordenadas de B. Las de B van a ser 8, 0 y 0. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a tener 0 menos 8, vamos a tener menos 8 en I, 4 menos 0 vamos a tener más 4 en J, 0 menos 0, 0 en K. D menos B. Sí, final menos inicial. En D tenemos en Z 8. Aquí en D es 8. Aquí las coordenadas de D aquí es 8. 8 acá. Listo, entonces aquí en D las coordenadas de B aquí es 8. Listo, 8 menos 0, aquí vamos a tener más 8 en K. Yo me voy dando cuenta de mis resultados si son razonables o no. ¿Sí? Si yo veo que si esto va para allá, va a tener coordenadas, el final menos inicial va a tener coordenadas tanto en X como en Y como en Z, ¿cierto? Lo estoy viendo aquí a ojo, ¿cierto? Por esta inclinación. Entonces, aquí yo veía que en Z no tenía coordenadas, entonces sospeché, entonces me di cuenta que aquí no habíamos tenido en cuenta este 8 de acá. ¿Listo? Esto lo dividimos por la magnitud. Listo, aquí vamos a tener 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Listo? Esto nos da 64 más 16 más 64. Nos va a dar 12. ¿Cierto? 12. Entonces nuestro vector unitario aquí va a ser menos 8 sobre 12 en I, ¿cierto? Más 4 sobre 12 en J, más 8 sobre 12 en K. ¿Listo? Voy verificando si mis resultados son razonables. ¿Listo? Esto va en menos I, en más J y en más K. ¿Sí? Entonces estamos es razonable que sea este resultado correcto. ¿Listo? Ahora el vector unitario de la tensión 2. ¿Cómo lo calcularíamos? Hacemos lo mismo, los puntos involucrados es C menos E. Entonces aquí va a ir final menos inicial. Esto va a ser igual C menos E. C es igual a 0, 3 y menos 2 menos E. Es 6, 0 y 0. Listo, entonces 0 menos 6 vamos a tener menos 6 en I, más 3 en J, menos 2 en K. ¿Listo? ¿Es razonable este resultado? Sí, porque va hacia la dirección de los menos K. Lo veo muy razonable. Esto aquí viene siendo 6 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da? 36 más 9 más 4. Raíz de eso nos da 7. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener menos 6 séptimos en I, más 3 séptimos en J, menos 2 séptimos en K. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro segundo vector unitario. ¿Listo? Entonces espero que hasta acá no hayan dudas y vamos a ver
nuestro siguiente paso, que son hacer los cálculos y la primera ley de Newton. ¿Listo? Bueno, entonces después de haber calculado los vectores unitarios de ambas tensiones, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces voy a abrir aquí una nueva diapositiva y vamos a hacer esa primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton me dice que sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en Z igual a cero y si necesario, sumatoria de momentos. Entonces, en X, ¿qué tenemos? Vamos a tener la componente en X de la tensión 1, ¿cierto? Entonces, esa componente en X de la tensión 1 es menos 8 doceavos, ¿cierto? Entonces aquí va a ir menos 8 doceavos, ¿sí? De la tensión 1, ¿cierto? Mirenla acá. Vamos a tener menos 6 sieteavos, menos 6 séptimos, perdón, de la tensión 2, menos 6 séptimos de la tensión 2, ¿correcto? Y vamos a tener, ¿qué más tenemos en X? La reacción a X. Entonces aquí vamos a tener más AX igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 4 doceavos, ¿cierto? Entonces 4 doceavos de la tensión 1. Vamos a tener 3 séptimos de la tensión 2 más 3 séptimos de la tensión 2, ¿cierto? 4 doceavos acá es positivo, ¿no? ¿Listo? Aquí la tenemos positivo. 4 doceavos, 3 séptimos. Vamos a tener AY, ¿cierto? Más AY. Y vamos a tener el peso, que es 270 hacia abajo, ¿cierto? Está aquí menos 270 que va en J. Entonces todo esto igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces en Z, ¿qué vamos a tener? 8 doceavos de la tensión 1, ¿cierto? 8 doceavos de la tensión 1, ¿cierto? Menos 2 séptimos de la tensión 2, menos 2 séptimos de la tensión 2, y vamos a tener menos AZ, ¿cierto? Entonces aquí menos AZ igual a 0. ¿Listo? No tenemos más fuerzas en la dirección Z, ¿cierto? No tenemos más. ¿Listo? Entonces hasta acá tenemos ¿cuántas ecuaciones? Tenemos una, dos, tres ecuaciones, ¿cierto? Tenemos ¿cuántas incógnitas? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y tres ecuaciones. Nos faltan dos para poder darle solución a este problema. Esas dos salen de aplicar momentos. Acuerden, momentos vectoriales R cruz F. ¿Sí? ¿Cierto? R cruz F igual a 0. Nosotros escogemos hacer momentos en A porque es donde tenemos más variables. ¿Listo? Para poderlas eliminar. Entonces vamos a hacer momentos con respecto a A. ¿Listo? Entonces, esto lo que vamos a hacer es una sumatoria de momentos con respecto a A, que significa R cruz F. ¿Listo? Vamos a hacer entonces esa sumatoria de momentos con respecto a A. Entonces, ¿cuáles son nuestros R's? Nuestros R son donde salen todas las fuerzas. Aquí va a salir una fuerza, la tensión 2. Aquí desde A va a salir otra fuerza que es la tensión 1. Y otra fuerza es esta, donde se desarrolla el peso. Entonces nuestro primer R va a valer 6I, ¿cierto? Entonces 6I, recuerden que R es distancia, cruz F. ¿Y la fuerza cuál va a ser? La tensión 2. La tensión 2 corresponde a todo esto que tenemos nosotros acá. Entonces la transcribimos acá.
menos 6 séptimos en I, ¿cierto? Más 3 séptimos en J, más 3 séptimos en J, menos 2 séptimos en K, menos 2 séptimos en K. ¿Listo? Más nuestro siguiente R, la distancia de A hasta la otra fuerza, viene siendo 8i, ¿cierto? 6 más 2, 8. Vamos a tener aquí 8i cruz el vector que sale ahí, que es tensión 1, que es este que tenemos acá. Menos 8 doceavos en I, menos 8 doceavos en I, ¿cierto? Más 4 doceavos en J, más 4 doceavos en J y más 8 doceavos en K, más 8 doceavos en K. Listo. Eh, esto corresponde, este de acá, voy a correr por acá, este de acá, esto corresponde a la tensión 2, ¿cierto? Tensión 2, 8i, ¿cierto? Y este corresponde a la tensión 1, ¿cierto? ¿Listo? Están las coordenadas de tensión 2, por lo multiplico por tensión 2, y esto corresponde a la tensión 1 porque lo multiplico por tensión, por eso lo multiplicamos por tensión 1. ¿Listo? Lo tenemos acá. ¿Listo? Ahora lo que nos queda es hacer el producto cruz de todo esto de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el producto cruz. Entonces establecemos este sentido para calcular los productos cruz. I, J y K en esta dirección. En esta dirección. I cruz J va a ser K positivo. I cruz K va a ser J negativo. Si hacemos el producto cruz en este sentido contrario a este, pues vamos a tener resultados negativos. Si lo hacemos en esta dirección, van a ser positivos. Entonces vamos a realizarlo. Y con I, acuérdense que las coordenadas iguales nos da 0 ese producto cruz. Y con J, ¿qué nos va a dar? I cruz J. I cruz J nos va a dar K positivo, ¿cierto? Entonces, 6 por 3, 18 séptimos, ¿cierto? 18 séptimos de K positivo. ¿Listo? 6 por 3, 18 y un 7, ¿cierto? Y cruz K, ¿cómo nos da? Y cruz K nos daría normalmente J negativo, pero como tenemos un menos acá en el K, nos va a dar un J positivo. ¿Listo? Entonces aquí va a ir más. 6 por 2, 12, dividido en 7. ¿Listo? Entonces 12 dividido en 7 de J. Todo esto corresponde a la tensión 2. ¿Listo? Siguiente producto cruz. Acuérdense que acá nos faltó incluir el producto cruz que hace el peso, ¿no? Entonces vamos a incluirlo acá. Nos falta aquí incluirlo. Aquí ponemos aquí abajo. Más. ¿Cuál es el R? El R que va al peso. La mitad, acuérdense que el centro de gravedad del letrero es 8. 8 tenemos de largo, entonces la mitad va a ser 4 en I. Y la mitad en Y va a ser 2.5, ¿cierto? Entonces va a ser aquí 4 en I, 4 en I, 4 menos 5 medios de J. ¿Listo? Cruz, el peso que es menos 250 J. Listo. Todo esto igual a 0. Listo. Entonces ya hicimos el primer producto cruz. Aquí de referente a la tensión 2. Vamos a hacer ahora el siguiente producto cruz acá. 8 por 4 y un 12. Entonces eso vamos a tener I cruz J, ¿no? I cruz J va a ser K, entonces aquí va a ser más, ¿cierto? Esto va a ser I cruz J 8 por 4, 32 doceavos, ¿no? 32 doceavos, ¿cierto? I cruz J da K, ¿cierto?
Y cruz K nos va a dar, y cruz K nos va a dar menos J, ¿cierto? Entonces esto aquí nos va a dar menos 64, 8 por 8, 64, dividido en 12. Y esto corresponde a y cruz K nos va a dar menos J. Entonces aquí va a ir J. Lo borremos porque aquí se me acabó el espacio. O continuémoslo aquí debajo. Cerremos paréntesis. Aquí continuamos aquí abajo. Menos 64 doceavos, ¿cierto? 64 doceavos y cruz K nos da menos J. ¿Listo? Todo esto correspondiente a la tensión 1. Y este último de acá, los J con J no lo multiplico, solamente el I cruz J. Entonces, 4 por 250, eso nos viene dando 1000, ¿sí o no? 250 es el peso acá. 270, perdón. Aquí el peso es 270. Aquí no es 250, sino 270. 270. Listo. Entonces, 4 por 270, eso nos viene dando 1080, ¿cierto? Y cruz J nos da normalmente K, pero como es negativo nos va a dar menos K. ¿Listo? Entonces aquí va a ir menos 1080. Y todo esto igual a 0. ¿Listo? Ahora lo que nos queda es agrupar K con K e Is con Is. Esto nos queda menos 1080 y cruz J ¿no? K. Listo. K con K nos queda aquí. Si agrupamos las K, nos queda aquí 18 séptimos. 18 séptimos de tensión 2, ¿cierto? El otro K viene siendo más 32 doceavos, tensión 1, ¿cierto? Ah, no, pero sí, eso viene siendo K. Y menos 1080, el otro K, ¿listo? Igual a 0. Entonces verifico, 18 séptimos el K, 32 doceavos el K y menos 1080 el K. Listo. Ahora las J. ¿Cómo nos quedan las J? 12 séptimos de tensión 2, ¿cierto? Y el otro J es menos 64 doceavos de tensión 1. Todo esto igual a 0. ¿Listo? Aquí tendríamos entonces nuestra ecuación 4 y esta nuestra ecuación 5. Y aquí ya tenemos nuestras 5 ecuaciones con las 5 incógnitas. Ya podemos dar solución. ¿Listo? Entonces, nuestro siguiente paso es darle solución a todas estas ecuaciones. Entonces vamos a desarrollar estas ecuaciones. Observemos que entre la 4 y la 5 tengo tensión 2, tensión 1, tensión 2 y tensión 1. Entonces, entre estas dos ya puedo calcular las dos tensiones, ¿cierto? Entonces, vámonos por acá para desarrollarlo. Entonces, acá vamos a anotar las dos ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación 4, ¿cierto? 18 séptimos. 18 séptimos de tensión 2. Vamos a escribirlo acá. 18 séptimos de tensión 2. 32 doceavos de tensión 1. Más 32 doceavos de tensión 1. Menos 1080. Menos 1080 igual a 0. Recuerden que esta es la ecuación 4. La otra ecuación 12 séptimos de tensión 2. 12 séptimos de tensión 2. Menos 64 doceavos
de tensión 1. Todo esto igual a 0 y es nuestra ecuación 5. Nos queda más cómodo despejar esta en función de la otra y reemplazamos en la ecuación 4. Entonces, la ecuación 5 voy a simplificarla más. Paso esta para el otro lado, nos va a quedar aquí 12 séptimos de tensión 2 igual a 64 doceavos de tensión 1, ¿cierto? Voy a despejar tensión 1, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí 12 por 12 dividido en 64 por 7, ¿cierto? Esto es igual a tensión 1, ¿cierto? Esto, entonces, ¿cómo nos queda? 12 por 12, 12 por 12 dividido en 64 por 7. Esto nos queda aquí 0.32 catorceavos tensión 2 igual a tensión 1. ¿Listo? Este viene siendo nuestra ecuación 5. Ahora, lo que voy a hacer es esta ecuación 5 que he simplificado, vamos a reemplazarla en 4. Esta ecuación 4. Esta de acá, que estoy subrayando. Entonces, ¿cómo nos queda? Todo lo que diga tensión 1 lo voy a reemplazar por esto de acá. Entonces, aquí queda 18 séptimos de tensión 2 más 32 doceavos de tensión 1 y tensión 1 que es igual a esto de acá. Entonces va a ser aquí 0.32 catorceavos de tensión 2 menos 1080 igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esto. Esto nos queda aquí 18 séptimos de tensión 2 más, ¿cómo queda esta multiplicación acá? 32 por punto 3214 dividido en 12. Aquí nos va a quedar 0.857 de tensión 2 menos 1080 igual a 0. Entonces eso más 18 séptimos nos queda aquí 3.428 de tensión 2. Este pasa al otro lado, me quedan 1080 tensión 2 igual a 1080 dividido en 3.42. Entonces aquí vamos a tener tensión 2 igual a 315 libras. ¿Listo? ¿Cómo calculo ahora la tensión 1? Pues reemplazo aquí en la ecuación 5 este valor que hemos calculado y vamos a calcular tensión 1. Entonces, tensión 1 lo calculamos de la ecuación 5, nos queda 0.3214, ¿cierto? Por tensión 2, que es 315. Y aquí calculamos el otro valor. 0.3214. Vamos a tener aquí 101.24 libras. ¿Listo? Ya tenemos la tensión 2, tensión 1 calculadas. Ahora vamos a calcular las reacciones. Ya aquí es reemplazar y calculamos cada una de las reacciones. ¿Listo? Aquí AX, ¿cómo nos queda? Si despejamos esto, aquí nos queda AX igual, ¿cierto? Estos están menos, pasan al otro lado más, ¿cierto? Que aquí AX nos queda aquí 8 doceavos de tensión 1 y tensión 1 que es igual a 101.24. Entonces aquí va a ir 101.24, ¿cierto? Más 6 séptimos de tensión 2 y tensión 2 a que es igual a 315. Entonces aquí 315. ¿Listo? Y ahí calculamos a X. Aquí nos va a dar positivo porque vean que este menos pasa por otro lado como más. Este es menos, pasa al otro lado, se vuelve más, ¿cierto? Entonces a X nos va a dar aquí un resultado positivo. ¿Cuánto da eso? 8 por
101.29, 29, 24, 24, perdón, punto 24, eso dividido en 12, más 6 por 315 dividido en 7. Que vamos a tener 337.4 libras. ¿Listo? AX. Acá AY, hacemos la misma operación. ¿Cuánto nos da aquí AY? Si despejamos este AY, ¿cómo nos va a quedar acá? Reemplacemos aquí 4 por tensión 1. Tensión 1, acuérdense que es 101.24 dividido en 12, más 3 por tensión 2 es 315, dividido en 7, menos 270. Aquí me da negativo, pasa al otro lado como positivo, entonces AY va a ser un valor de 101.25 libras. ¿Listo? Y aquí finalmente AZ, ¿cómo nos queda? Reemplacemos 8 por tensión 1, ya sabemos que tensión 1 es 101.24 dividido en 12, menos 2 por tensión 2, tensión 2 es 315 dividido en 7, y este a z nos va a dar negativo. O sea, quiere decir que va en sentido contrario. Se nos viene dando menos 22.5. Lo calculamos acá. Menos 22.5 libras. ¿Listo? Y esa es la manera como calculamos todas las reacciones en un ejercicio en 3 dimensiones. Espero que este ejercicio les ayude. Por favor, realícenlo paso a paso. Ustedes rayen el cuaderno, calculen, verifiquen que esa es la manera como se estudian estas materias. Muchas gracias.